Isaías, capítulo 10. Juicio sobre la arrogante Asiria. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará también el fruto del corazón soberbio del rey de Asiria y la gloria de sus ojos altivos. El remanente de Israel volverá. Y acontecerá en aquel tiempo, que los que hubieren quedado de Israel, y los que hubieren quedado de la casa de Jacob, nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyarán sobre el Señor, el Santo de Israel con verdad. Isaías 10, Sagradas Escrituras. Ay de los que establecen leyes injustas, y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres, y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas, y robar los huérfanos. Isaías 10, Reina Valera actualizada. Ay de los que establecen leyes inicuas y dictan decretos opresivos, para apartar del juicio a los pobres, para privar de sus derechos a los afligidos de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y para despojar a los huérfanos. ¿Qué haréis en el día del castigo y de la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis a pedir auxilio, y dónde dejaréis vuestra gloria? Y queréis en el día de la visitación, y a quien os acogeréis que os ayude, cuando viniere de lejos el asolamiento, y a dónde dejaréis vuestra gloria. No queda más que agacharse entre los prisioneros y caer entre los muertos. Si no se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto cesará su furor, antes todavía su mano está extendida. A pesar de todo esto, no ha cesado su furor, y su mano todavía está extendida. Juicio sobre la arrogante Asiria. Ay de Asiria, la vara de mi ira, pues en su mano está puesto el garrote de mi furor. Oh Asur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una gente falsa, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y que lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Ay de Asiria, la vara de mi ira, pues en su mano está puesto el garrote de mi furor. La mandaré contra una nación impía, y la enviaré contra el pueblo que es objeto de mi indignación, a fin de que capture botín y tome despojos, a fin de que lo ponga para ser pisoteado como el lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, mas su pensamiento será de desarraigar y cortar naciones no pocos. Pero ella no lo imaginará así, ni su corazón lo pensará de esta manera. Más bien, la intención de su corazón será destruir y exterminar no pocas naciones. Porque él dirá, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amad como Arfad, y Samaria como Damasco. Porque él dice, mis príncipes, no son todos reyes. ¿No es Calne como Carquemis? ¿No es Amad como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? Como yo mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos. Como mi mano alcanzó los reinos de los dioses, a pesar de que sus imágenes talladas eran más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus dioses. No haré así a Jerusalén y a sus ídolos, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará también el fruto del corazón soberbio del rey de Asiria y la gloria de sus ojos altivos. Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión, y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con la fortaleza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se cogen los huevos dejados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, o abriese boca y granase. Castigará también el fruto del corazón soberbio del rey de Asiria y la gloria de sus ojos altivos. Porque ha dicho, con el poder de mi mano y con mi sabiduría lo he hecho, porque soy inteligente. He eliminado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y he derribado como hombre fuerte a sus habitantes.
Mi mano halló como en un nido las riquezas de los pueblos, y como se juntan los huevos abandonados, así junté yo a toda la tierra. No hubo quien moviese un ala o abriese el pico para chirriar. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. Como si el bordón se levantase contra los que lo levantan, como si se levantase la vara, no es leño. Por tanto el Señor Dios de los ejércitos, enviará flaqueza sobre sus gordos. Se jactará el hacha contra el que corta con ella. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la maneja. Como si el bastón manejase al que lo levanta. Como si la vara levantase al que no es madera. Por tanto el Señor Dios de los ejércitos, enviará flaqueza sobre sus gordos, y debajo de su gloria encenderá encendimiento, como encendimiento de fuego, y la luz de Israel será por fuego. Y su santo por llama que abraza y consuma en un día sus cardos y sus espinas. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará enfermedad a sus robustos. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. La luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que consume y devora en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá, desde el alma hasta la carne, y vendrá a ser como abanderado en derrota, y los árboles que quedaren en su bosque, serán en número que un niño los puede contar. Consumirá desde el alma hasta la carne, la gloria de su bosque y de su campo fértil. Y vendrá a ser como cuando desfallece un enfermo. Los árboles que queden en su bosque serán tan pocos que hasta un niño los podrá contar. El remanente de Israel volverá. Y acontecerá en aquel tiempo, que los que hubieren quedado de Israel, y los que hubieren quedado de la casa de Jacob, nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyarán sobre el Señor, el Santo de Israel con verdad. El remanente se convertirá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte. Acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob, que hayan escapado, nunca más se apoyarán en el que los golpeó, sino que verdaderamente se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. Un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente del se convertirá. La consumación fenecida inunda justicia. Aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. La destrucción está decidida, desbordando justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos ejecutará en medio de todo el país el exterminio que está decidido. Por tanto, el Señor Dios de los ejércitos, hará consumación y fenecimiento en medio de toda la tierra. Por tanto, el Señor Dios de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asur, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, por la vía de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo, se acabará el furor y mi enojo. Para fenecimiento de ellos y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él. Como la matanza de Madián a la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, por la vía de Egipto, y acaecerá en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá delante de la unción. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos: Pueblo mío, habitante de Sión, no temas a Siria. Con vara te golpeará y contra ti alzará su garrote, como en Egipto. Porque de aquí a muy poco tiempo se acabará mi ira, y mi furor será para su destrucción. Jehová de los ejércitos levantará el látigo contra él, como en la matanza de Madián junto a la peña de Oreb. Alzará su vara sobre el mar, como en Egipto. Sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de tu unción. Vino hasta Jat, pasó hasta Migrón, en Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Gritan a alta voz, hija de Galim, la Isas que te oiga la pobre Anatot.
Viene contra Ayad, pasa por Migrón, y en Micmas pasa revista a sus armas. Pasa el vado y se aloja en Geba. Rama tiembla, Gabaa de Saúl huye. Grita a gran voz, oh hija de Galim, escucha, oh Lais. Pobrecita Anatot. Madmena divaga, los habitantes de Jebim buscan refugio. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim se juntarán. Aún vendrá día cuando reposará en Nob. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Dios de los ejércitos, desgajará el ramo con fortaleza, y los de grande altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con fortaleza. Ahora mismo se detendrá el Nob y agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Pero he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia. Los de gran altura serán talados, y los altos serán abatidos. Él cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá ante el poderoso. Pueblo mío, habitante de Sión, no temas a Siria. Con vara te golpeará y contra ti alzará su garrote, como en Egipto. Sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de tu unción.